Quiero agradecer al Centro Asociado, me conocéis todos porque soy la tutora de las prácticas de los planes antiguos y de los planes nuevos. Quiero pedir perdón por la tos que he estado toda la tarde tosiendo en la exposición de Ana, pero es que es imposible, no la puedo remediar. Entonces, como decía, agradezco en primer lugar al Centro Asociado y a Eladio y a Ana por haber tenido el detalle de contar conmigo para esta exposición, que va a ser totalmente práctica. Y voy a explicar un poco la experiencia que que tenemos en el Centro Asociado. Nos avalan 11 años de experiencia en tutorías de asignaturas prácticas, y tenemos un total de 250 centros de prácticas colaboradores, concertados y no concertados, en toda la trayectoria. Entonces, la exposición va a ser un poco contar el papel, explicar un poco, va a tener como tres objetivos, que una es conocer la contribución de los profesores, de los colaboradores profesionales, el papel que tienen dentro de las prácticas de 3 y 4, de la asignatura 3 y 4, la función del profesor colaborador, del profesor tutor, que en este caso de Sevilla soy yo, en las asignaturas 3 y 4 de prácticas profesionales. Y también vamos a dar algunas pinceladas sobre, algunas ideas sobre el papel del alumnado en los centros de prácticas, cuando están realizando sus prácticas. En primer lugar, el colaborador profesional tiene que ser, no se oye, no sé, ¿me tengo que acercar un poco más o...? ¿Más alto? Vale. Entonces, ¿puedo retirar entonces? Vale. Vale, pues el colaborador profesional tiene que ser un modelo de referencia para el alumno. Hay que tener claro que el alumno va al centro de prácticas a aprender. Yo siempre digo a los alumnos, cuando los estoy orientando, antes de iniciar las prácticas, siempre les digo que un alumno no va a hacer las prácticas a quitar trabajo en un centro de prácticas ni a ser un espectador de las prácticas, va a aprender. Y para aprender tiene que tener un guía, un modelo de referencia, que tiene que ser el colaborador profesional. Tiene que ser un orientador en toda la estancia, de que el alumno, las 120 horas primero y 120 horas en la 4 de esta asignatura en el centro de práctica. Y después tiene que ser un planificador. Esto cuesta un poco porque los educadores sociales, esto es lo que más nos cuesta, que la planificación del trabajo, planificación de lo que se va a hacer, lo que el alumno va a hacer en las prácticas. Pero hay que conseguirlo. Yo esto siempre lo hablo con los colaboradores profesionales, porque es un poco marcar la planificación del trabajo a realizar del alumno en las prácticas. Entonces, si no hay planificación, no hay metodología. Y entonces, si no hay metodología, pues se trabaja un poco a lo que va saliendo. Entonces, yo siempre hablo con ellos y les explico que tienen que planificar muy bien el trabajo que el alumno va a hacer en las prácticas. La planificación siempre se tiende a, se les explica, yo como tutora siempre les explico que tiene que ir puesta en un cronograma de actividades donde se especifiquen las actividades a realizar en el centro de práctica, donde estén todas las 120 horas, estas actividades con estos objetivos, y queremos conseguir todas estas cosas, ¿no? Y después, por último, sería la evaluación de las competencias. El colaborador profesional tiene que evaluar finalmente las competencias que ha visto desarrollar en el alumno, las competencias genéricas o específicas, tal como ha hablado Ana María, que además están especificadas en los libros blancos de la NECA, que ella ha hablado muy bien, que siempre os lo aconsejo yo en las tutorías, os hablo mucho de los libros blancos, que hay que tenerlos, hay que conocerlos, ¿no? Entonces, las competencias desarrolladas por los alumnos en las prácticas tienen que ser evaluadas también por los colaboradores profesionales. El profesor tutor, vamos a hablar, que sería mi papel, los papeles de los profesores tutores, con todos los cambios que hemos tenido de planes antiguos, planes nuevos, los grados, que nos hemos tenido también que adaptar a las nuevas titulaciones. Digamos que tienen como 3 ámbitos. Un ámbito, la relación que tenemos con el equipo docente, la relación que tenemos con el alumnado a lo largo de todo el semestre de cada asignatura, y la relación que tenemos con los colaboradores profesionales. En cuanto a la relación con el equipo docente,
tenemos que tener lógicamente y obviamente un contacto permanente de todo lo que de todas las directrices que marca Madrid, de todas las directrices que se marcan en la guía, que se marca el equipo docente de la sede central, pues porque somos el puente entre el equipo docente y el alumnado. Entonces tenemos que conocer la guía, saber qué planificación, qué objetivos tiene la asignatura, qué planificación, qué metodología se sigue y después explicarla a los alumnos. Pero el contacto tiene que ser permanente. Para ello tenemos también, bueno, conocimiento de la guía de la asignatura, las directrices a seguir, eso, como digo, son esenciales. Tenemos en la plataforma un espacio virtual de coordinación tutorial, que ponemos, es un foro que ponemos todas nuestras dudas y explicamos, el equipo docente siempre está, todas las cosas, todas las ideas nos las van colgando ahí y nosotros podemos participar. Todos los tutores de toda España, de todos los centros asociados. En cuanto al alumnado, pues hay que trabajar con ellos desde el principio, haciendo una presentación de la asignatura. Tenemos que trabajar mucho la guía, porque la verdad es que hay alumnos que cuesta mucho, aunque tenemos la guía muy bien explicada y muy bien, nos la descargamos de la plataforma y la tenemos todo muy bien organizado, pero cuesta mucho que muchos alumnos, no digo todos, pero muchos, se lean la guía. Siempre es una cosa que siempre leer la guía, ¿vale? La guía hay que leerla, pero también hay que explicarla. Entonces hay que trabajarla porque es donde se está el plan a seguir de toda la asignatura. Después tenemos que dar unas orientaciones básicas para la elección de centro. Esto es una cosa que me quiero detener, un aspecto en el que me quiero detener. Ay, me parece que me he ido. Una vez que conocemos la guía y la planificación de las asignaturas 3 y 4 en los centros, hay que orientar a los alumnos en cómo en la elección de centro. No todos los centros valen para hacer unas prácticas de educación social. Hay unos requisitos básicos. Los requisitos básicos es que el centro se dedique y que cubra el ámbito social y el ámbito educativo. No basta solamente con que sea de educación o que sea de social. Porque así sería un tema o bien solamente estrictamente pedagógico o un tema de atención de trabajadores sociales, ¿no? Asistencial. Entonces siempre tenemos en cuenta de que el centro hay que respetar y hay que tener como norma básica que el centro cubra el ámbito educativo y el ámbito social. Ese es el primer requisito. El segundo requisito, ya adaptado al alumno UNED, yo siempre oriento un poco que el centro sea cercano o bien al lugar de trabajo o al lugar de donde se viva, ¿no? Al lugar de residencia. ¿Por qué? Porque si un alumno vive a 80 kilómetros de Sevilla y tiene que venir todos los días a hacer las prácticas a Sevilla y recorrer 80 kilómetros, ida y vuelta, pues me parece una pérdida de tiempo si hay centros más cercanos, ¿eh? Y que guarden los requisitos. Entonces siempre hay que buscar centros adaptado al alumno UNED, al alumno, al horario, a su vida, a su familia y adaptado a sus condiciones, ¿no? Eso es una recomendación que yo siempre la digo y que considero que me lo agradecen, ¿no? Después también un ámbito que sea atractivo para el alumno. ¿Por qué digo yo lo de atractivo para el alumno? Pues porque hay veces que hay que entender que las prácticas no es llegó la hora, no hay que entenderlas como que llegó la hora de hacer esta asignatura y me la tengo que quitar de en medio. No, las prácticas son muy importantes y son una posibilidad que nos brinda el grado, que nos brinda la titulación para tomar contacto de la realidad, para conocer la realidad de un ámbito, de un contexto, de un área concreta, y tengo que aprovecharla al máximo. Entonces, siempre hay que buscar un ámbito en el que yo esté interesado en hacer las prácticas, un ámbito que a mí me diga algo, que sea significativo para mí, ¿vale? Hay veces que yo a lo largo de estos 11 años de tutora me ha pasado un poco de todo, ¿no? Con las experiencias. He tenido experiencias de todo tipo. He aprendido mucho con los alumnos, porque aquí aprendemos, como decía Ana, aprendemos todo. Es un proceso donde aprendemos todo. Me ha pasado algunas veces que hay alumnos que dicen, bueno, yo es que en este ámbito no me veo, no me gusta nada. Y hay veces que ha hecho porque ha tenido que hacerlas, las ha hecho en ese ámbito y ha descubierto que ese ámbito no era lo que parecía, o ese área no era lo que a él le parecía y le ha empezado a gustar, ¿vale? Entonces hay como un poco que pensar un poco
y valga redundancia, dónde hago mis prácticas, en qué ámbito, en qué centro, en qué área quiero hacerla y por qué quiero hacerla, ¿vale? Hay veces que nos sorprenden las decisiones que tomamos y las experiencias que tenemos y los aprendizajes, y hay veces que lo tenemos claro desde el principio. Si a mí no me gusta el mundo de la residencia de ancianos, pues no me gustan, porque no me gusta la gente, no me veo yo mi futuro profesional ahí, pero también hay que pensarlo un poco, ¿vale? También pues porque el tema de escoger el ámbito del área, pues porque desencadena un poco la motivación intrínseca. O sea, yo voy a sacar más partido en este ámbito porque sé que me gusta. Si me gusta trabajar con menores, pues me gusta trabajar con menores. Entonces yo sé que voy a sacarle todo el provecho a ese ámbito, a ese área, ¿no? Entonces también un poco pensar las cosas antes de hacerlas y decidirlas, ¿no? Después también todo el tema de la orientación del alumno, hay que presentar a los centros concertados. Nosotros tenemos 250 centros donde los alumnos a lo largo de 11 años han hecho las prácticas de educación, bueno, de las antiguas titulaciones y de las nuevas, tanto de educación social como de pedagogía y de la antigua psicopedagogía. Entonces, nosotros yo como tutora lo que hago es que ofrezco los centros que se han hecho anteriormente, en años anteriores, pero también abro la posibilidad de que se hagan en centros que se pueden concertar o que se pueden hacer en este año, ¿vale? Por eso doy la posibilidad para elegir nuevos centros. También se hace un seguimiento, lógicamente se va haciendo un seguimiento de la asignatura toda la semana en las tutorías y en los seminarios. Normalmente tenemos 3 seminarios a lo largo del año, del semestre, y las tutorías semanales. Y después hay alumnos que no pueden venir, vienen cada 15 días presencialmente y se hace una tutoría pues por correo electrónico, correo pues o por teléfono o todos los medios que se tengan, ¿no? Después también hacemos la evaluación de las competencias mediante los documentos de evaluación, tanto los colaboradores profesionales como yo, la tutora. Se hacen unos informes donde los colgamos en la plataforma, que tienen su tanto por ciento de evaluación, de carga evaluativa en la asignatura. En cuanto a la relación del colaborador con las entidades, del profesor con las entidades colaboradoras, primero lo que hacemos es una primera toma. Cuando ya sabemos, cuando el alumno ya nos dice, escoge el centro que va a hacer las prácticas, donde quiere hacer las prácticas, pues la tutora o el tutor, yo me pongo en contacto con el centro y tomamos una primera toma de contacto, ¿vale? Hay centros que ya conocemos de muchos años atrás y ya nos conocemos, y ya con un correo electrónico de empezar, pues ya de presentación, pues ya con eso lo tenemos arreglado. Pero hay veces que iniciar en un centro nuevo, hay que empezar con un nuevo convenio, unas nuevas pautas, entonces hay que explicar todo. Hacemos una toma de contacto y después elaboramos unas cartas de presentación presentando al alumno y elaboramos unos convenios de colaboración. Hay centros que nos exigen convenios de colaboración para que el alumno pueda hacer las prácticas, son las prácticas concertadas que les llamamos, y hay otros centros que no nos exigen convenio de colaboración. Entonces son prácticas abiertas, que para el caso es lo mismo, lo único que no se establece, no se establece el convenio de colaboración, pero el trabajo del alumno es el mismo, el seguimiento es el mismo y toda la evaluación es la misma. Estoy en contacto permanente para las dudas que puedan tener. Hay colaboradores profesionales que nos ayudan muchísimo, hay colaboradores profesionales que no son tan colaboradores también. Decía Ana María antes que el tema de hay que buscar educadores sociales. La verdad es que como modelos de referencias profesionales yo lo veo muy importante, pero es que tenemos el gran problema que no hay tantos colaboradores, no hay tantos profesionales, hay mucho intrusismo, y vosotros lo sabéis. Hay muchos psicólogos, hay muchos pedagogos, hay muchos trabajadores sociales, incluso ATS, hay enfermeros haciendo de educadores sociales, Entonces nos cuesta. ¿Pero están colegiados y están trabajando de educadores sociales en los centros. Pero están habilitados. Si están habilitados, el colegio les habilitó, entonces se supone que ya está. Si están habilitados, pueden valer. Y ha sido una forma de acceso a la profesión de educador social
mientras sea careciendo de titulado. Claro, pero... Entonces, ahí no hay objeción alguna. Ahí no estaríamos hablando... Ahí sin problema. Estamos hablando de que he sido una vía